término alfarería es un término que procede del árabe que tiene que ver con la tierra, con el barro. Realmente el término científico o el término que se utiliza en ciencia es cerámica, ¿no? Que viene del griego kerameo, que es mezclar con la mano, significa que es el barro guisado, el barro cocido. Sin embargo, en Canarias, las alfareras tradicionales llaman losa a todos los recipientes hechos de barro. De tal manera que la diferencia con la industrial es la industrial está hecha a máquina, sobre todo, o a torno. Es una cadena operativa donde hay una gran producción, y la cerámica hecha a mano, la tradicional, está hecha solamente a mano y además una producción mucho más pequeña, pero que sigue unos tipos que se repiten a lo largo del tiempo, ¿no? En este barrio de Artenara, situado al oeste de la isla de Gran Canaria, vivió una gran actividad la alfarería popular, que las circunstancias han ido haciendo desaparecer en pocos años. Antiguamente en Canarias, en el siglo XIX-XX, hemos documentado más de 30 centros loseros en todas las islas. Hoy día la mayor parte se han extinguido, no existen. Lo que sí existen son alfareras o ceramistas o alfareros que trabajan en sitios puntuales, pero de los centros loseros vamos a llamar tradicionales, por ejemplo en Gran Canaria, que estaba el de la Atalaya, el de Hoya de Pineda y el de Lugarejo. Hoy día solo se fabrica cerámica en la Atalaya. En Hoya de Pineda ya casi es inexistente, y también se ha recuperado el centro losero de Lugarejo, pero que te quedan muy pocas alfareras. Las mujeres mueven el mundo. Las mujeres siempre se han encargado de muchísimas labores a lo largo de la historia. En Lugarejos hubo un tiempo donde la distancia se medía por el peso de las piezas de alfarería transportadas por las mujeres para la venta ambulante en los distintos pueblos de la isla. Me encanta. Yo siempre había tenido curiosidad por tactar el barro, ¿sabes? Yo me casé, me vine a vivir aquí y yo no sabía que mi suegra era alfarera. Yo me vine en el 93 y en el año 94 empezó un chico a buscar gente, a buscar las dos últimas loseras que quedaban por la zona, porque hacía más de 30 años que aquí no se hacía losa. Y ¿sabes? Yo siempre había tenido curiosidad por tactar el barro, por tal. Y no sabía que mi suegra era alfarera, pues después se hizo el curso y a partir de ahí ya yo, ¿sabes? Que fue que tuvimos buena conexión, el barro y yo. Tiene la losa de aquí de la Atalaya es que es totalmente hecha a mano, sobre la laja, a diferencia del torno, que se mueve la base y entonces hacen las piezas normalmente la gente en la península, pero aquí en Canarias, en todas las islas, siempre se ha trabajado la losa a mano, ¿sabes? Mira, los pasos normalmente, y normalmente no siempre, es ir a buscar el barro a la montaña, en una zona buena donde pueda verlo, porque a veces todos los barros no nos vale. Luego hay que ir a algún barranco a buscar lo que es la arena, que va a ser lo que se mezcle con el barro. Después el próximo paso es sacar el barro ese al sol para quitarle la humedad que pueda tener y quitarle todas esas impurezas que pueden ser piedritas, trocitos de hierba, ¿sabe? Todo eso así. Y lo vamos a dar en pequeños turrones, un poquito más grande que un turrón de azúcar. Y eso se va a poner de remojo en agua durante 3-4 días, para ya luego pisar ese barro con los pies. Una vez pisado ese barro, lo vamos a sobar y ya sería el paso el próximo, que sería levantar una pieza. Ahora mismo estamos en un cazuelo de vino, porque en esta zona
siempre los cazuelos de vino se solían encargar mucho porque es una zona vinícola de lo que es toda la zona de Bandama, el monte. Ahí se usaban este tipo de piezas, los cazuelos de vino. El trabajo de la loza era un trabajo muy duro, muy duro. Se aprendía desde pequeñito, pequeñitas, las niñas aprendían con sus madres, sus abuelas, a veces también aprendían, las suegras enseñaban a sus nueras y así, o incluso entre cuñadas, ¿no? Era evidentemente una labor sobre todo de mujeres, pero también había hombres. En los últimos años, vamos a hablar de los últimos 40, 50 años, los loceros que más llamaba la atención o que estaban más en producción eran, en Lugarejo era Justo Cubas, un hombre, él perdió la pierna cuando la guerra civil y se dedicó a la loza, pero habían grandes loceras en Lugarejo, estaba La Cieguita, estaba, en fin, Carmela Lugo, Manuela, había muchas loceras. En Hoya de Pineda, la última locera fue Julianita, pero insisto, habían otros loceros y otras loceras, su hija Rafaela, que Rafaela es quizás una de las últimas loceras que quedan en Gran Canaria, que se formó de la forma tradicional. Sí, mi madre me enseñó a mí. De la edad de 7 años me ponía a montar el barro, para echar en el goro. Y después, si yo no lo montaba a tiempo, no me dejaba ir a la escuela. Tenía que echar un goro lleno de barro, montado, majá y montado para poder ir a la escuela. De la edad de 12 años me quitó ya de la escuela. Y después yo aprendí, después de casar, seguí haciendo mis cosas y seguí haciendo la loza. Esto es así. Fueron, cuando en los inicios empecé, eran Carmela Lugo y Manolita Santana. Eran las dos últimas loceras que quedaban por la zona y esas fueron las que impartieron el curso a través del programa LIDER, cuando yo aprendí. El visitante aquí se puede encontrar desde el proceso, todo el proceso de lo que es la materia prima, puede aprender lo que es todo el proceso, desde que traemos el barro, lo limpiamos, lo ponemos de remojo, molemos la almagra, el levantamiento de una pieza, muchísima variedad de loza y información. Ver nuestro famoso guisadero, porque aquí hay mucha variedad de loza, porque todo lo que se hacía era para el utensilio del hogar. Se hacían jarras para salar la carne, para guardar el trigo, para la miel, tostadores para tostar el millo, lebrillo para amasar el pan. Todo era para el uso del día a día. Y cuando suelen venir los niños, también en el tiempo depende del tiempo que traigan, siempre hacemos algún tallercito cuando vienen los colegios o los institutos. ¿Sabes? En el ratito que están, se llevan la piecita hecha, no la pueden llevar guisada porque eso es un proceso muy largo, porque la pieza, para verla terminada, la tienes que coger de 5 a 6 veces en las manos. Aquí tenemos la casa de Pancho, que fue mi maestro durante un tiempo. Está remodelada un poquito, pero conserva su esencia. Vamos para adentro. Nos encontramos en la casa Alfar de Panchito. No solo era una casa cueva, sino que, una vivienda, sino que también era el lugar de trabajo de Panchito, de Francisco Rodríguez. Entonces refleja un poco no solo la forma de vida y el hábitat, sino también un lugar, la forma donde trabajaba, ¿no? O sea, el lugar de trabajo, ¿no? Está todo como muy integrado, ¿no? Un espacio de casa-cueva, taller, y todo orientado hacia lo que es el patio, donde se hacía prácticamente vida en el patio, ¿no? Con las plantas, los pájaros, el sonido de las tórtolas, que lo estamos oyendo ahora. La importancia del lugar es porque es un patrimonio vivo, un patrimonio que ha llegado hoy de la mano de Panchito, en este caso,
y que hoy día está como ecomuseo, como lo que es una casa alfar, ¿no? Cuando hablamos de la alfarería aquí, hablamos de la loza, en este caso talayera, ¿no? La loza de la vajilla de barro, que se hacía tradicionalmente y se sigue haciendo afortunadamente. De hecho, el tema de la loza, el tema del barro, la técnica de trabajo, el hábitat también en cuevas, pues son elementos de la cultura indígena, ¿no? Y quedan reflejados luego de manera tradicional o evoluciona de alguna manera con el mestizaje y con la introducción de la cultura que se impone después, no solo los conquistadores, los castellanos, o los andaluces, o los extremeños, sino también portugueses, anteriormente habían estado normandos, luego todo lo que viene de África, de la caña de azúcar, pues se introduce gente, esclavos, ¿no? Moriscos. Por ejemplo, la jarra de gofio de aquí en la Atalaya es muy similar a una que hay ahí en el Museo Canario, que está constatada como una cerámica prehispánica, ¿no? Entonces, hay un paralelismo en ese sentido, que aquí se hace el gofio, se guarda en jarras y allí también los aborígenes conocían el gofio y también lo guardaban en jarras, ¿no? Entonces, por ahí pues habría que indagar más y trabajar más las tipologías cerámicas. Luego, evidentemente, las tipologías que estamos trabajando en la cerámica tradicional, que se le llama aquí, o la loza tradicional, son más bien impuestas. O sea, cazuelas, ollas, braseros, fogueros, son piezas evidentemente impuestas posiblemente de península, de la zona pues, del sur de la península, que es lo más que evidentemente no llegó aquí, ¿no? Son piezas que han formado parte de nuestro imaginario individual y colectivo. Es verdad que las nuevas generaciones muchas veces no saben lo que es un lebrillo, una talla, un bernegal, un tostador, un tiesto, un vasijo, no saben lo que es, ¿no? Pero fueron piezas fundamentales para la supervivencia de la sociedad en general, porque no mucha gente podía permitirse el lujo de comprarse una pieza esmaltada, vidriada o porcelana que venía de la península o que venía de Europa o que venía de otros países, ¿no? Por lo tanto, era necesario poder comer todos los días, y por eso de ahí la importancia de las mujeres en esa cadena operativa, ¿no? Donde hacían, en realidad era una industria artesanal, pero no dejaba de ser, entre comillas, una industria que surtía a la población de los utensilios básicos o necesarios, ¿no? Para o una parte de los utensilios o de los cacharros básicos para la supervivencia, ¿no? Por eso yo creo que es muy importante valorar a estas mujeres, que además era un trabajo muy sucio, era un trabajo muy poco reconocido. Muchas loceras cuando podían se salían de ese trabajo porque era un trabajo, insisto, muy sucio, muy mal pagado. Tengan en cuenta que muchas veces las loceras, aunque ellas querían siempre vender el producto, sobre todo en la época después de la Guerra Civil y de la Segunda Guerra Mundial, cuando aquí se dio ese periodo de la autarquía, ¿no? Que no había casi nada, muchas veces se trocaba, había un trueque. Entonces a veces se cambiaban las piezas por un saco de millo, por un saco de papa, por cebolla, a veces según se producía en las zonas, ¿no? Antes, como no había de comida como hoy, la cambiaba por papa, por millo, también la vendíamos, pero como antes era, la cosa estaba más, hasta por queso, por cosas de eso, porque no había, de eso me acuerdo yo, poquito. Para eso sí, las tallas para llenarlas de agua, para traer agua, teníamos una fuente aislante y íbamos a buscar agua en las tallas. Una vez se me fundó una a mí, eso en el cuello, pero la usamos para eso, borrones, y todo el mundo aquí, todos lugares, hacíamos eso, para que se mantenía fresquita también el agua. Y eso era la vida nuestra.